Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días. Este miércoles tenemos con nosotros, cuando son 20 los minutos que pasan ya sobre las 8 de la mañana, a María Hernández. Es la directora general de Transportes y Movilidad y está llevando, como debe ser, por todas las islas la información sobre esa ley de movilidad sostenible. María Hernández, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, bien hallado. Bueno, ley de movilidad sostenible que ya ha estado en otras islas para dar un punto de información también. Entiendo que también para recoger aportaciones. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Bueno, pues al final lo que hemos querido hacer lo que nunca se hace, ¿no? Es decir, normalmente cuando hacemos un desarrollo normativo todo el mundo tiene prisa por llegar al Parlamento y correr y sin embargo esta vez nos hemos querido tomar todo el tiempo posible en la parte previa de participación ciudadana que la ley lo contempla aunque no es obligatoria y lo que tenemos es un lienzo en blanco para construir la ley de movilidad sostenible que sea útil, que sea pues de alguna manera pacífica, que todo el mundo pueda aportar y que no sea la ley de un ejecutivo, sino que sea la ley de Canarias, ¿no? Y por eso nos estamos tomando pues todo el tiempo que haga falta, recorrernos las islas, escuchar a los sectores, sobre todo por lo que te digo, porque empezamos con un lienzo en blanco, es decir, no tenemos un borrador que alguien impone y todo el mundo hace alegaciones a ese borrador, no. El borrador parte de la sociedad y por eso esta es la tercera isla en la que estamos haciendo mesas de participación tanto técnicas como ciudadanas y hoy estamos aquí pues para escuchar al Cabildo y a los municipios sobre qué opinan ellos que se necesita para que Canarias tenga su propia ley de movilidad sostenible y que ésta sea pues lo más útil y pacífica posible. ¿Cuáles son las aportaciones que han hecho en otras islas? Porque claro, cada realidad tiene sus propias circunstancias. Nosotros somos la singularidad dentro de la singularidad, ¿no? Desde la luego. Primera isla fue Lanzarote y la singularidad de La Graciosa era ineludible, ¿no? Claro. Entonces por eso es muy necesario y la gente agradece tanto a nivel técnico como a nivel ciudadano que creemos estos espacios. Yo creo que ya se ha acabado ese tema de los despachos donde se hacen leyes que se imponen a la gente, que la gente se entera cuando se están aplicando, cuando le multan, ¿no? Sí. Eso ya se acabó. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde las administraciones y hemos tenido una participación de más de 60 asociaciones y profesionales en donde el 80% ha dicho que sí que esta ley es necesaria y que necesitamos una ley canaria. Y un 57% han hecho aportaciones concretas. Muchos se hacen un hincapié en la financiación, en el apoyo financiero de las administraciones para conseguir ese cambio, pero muchos dejan la puerta abierta pues a estructuras nuevas, a que de alguna manera haya una homogeneización en todo el archipiélago. Hay como muchas directivas europeas, estatales, que no son aplicables en Canarias o que son difíciles de aplicar en Canarias. Entonces, de alguna manera, esta singularidad nuestra lo que hace es justificar aún más tener nuestra propia ley de movilidad sostenible. Sobre todo cuando las autopistas entre las islas son nuestras conexiones marítimas y aéreas, ¿no? Esto es una particularidad que a la hora de cumplir con el Pacto Verde, pues también tiene que tener sus propias singularidades. Exactamente, es decir, somos un territorio fragmentado, a nadie se le escapa que nuestro mar y aire son nuestras autopistas, ¿no? Y bueno, esta ley también es una forma de enviar un mensaje certero a Europa, es decir, Canarias está totalmente comprometida con el Pacto Verde, con la reducción de emisiones, pero la realidad es que nosotros no podemos elegir un tren para movernos o para llegar de la península a Canarias. Sí o sí tenemos que coger un avión, es que no hay otra. Sí, se puede coger un barco, pero a la hora de tratamientos médicos, estudios, trabajo... Tiempo, es que sí o sí necesitamos coger los aviones. Entonces, bueno, pues es verdad que la tecnología no está lo suficientemente madura para que pues las aeronaves y los barcos sean sostenibles como son los trenes y los vehículos. Y yo creo que esta ley es un poco de también enviar un mensaje certero de, bueno, nosotros no tenemos un plan B, tenemos que coger barcos y aviones, pero ojo, vamos a intentar compensar todo lo posible nuestra huella de carbono una vez la gente esté en destino, ¿no? Y también de eso va esta ley de movilidad sostenible. Bueno, para recoger todas las aportaciones, primero en Lanzarote, después en Gran Canaria. No, fue Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura. Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura. Es la tercera, pero no menos importante, ¿no? Pero también ustedes han creado un laboratorio de movilidad. Es decir, aquí también se está jugando con la digitalización y sobre todo con que todas esas aportaciones sean públicas. Se pueda participar activamente.
Absolutamente. De hecho, durante todo el proceso participativo tenemos abiertos todos los mecanismos de participación ciudadana. Hay mucha gente que a lo mejor no puede asistir a las reuniones y pueden hacer llegar pues sus reclamaciones a través de las plataformas de la propia consejería. Y luego el Laboratorio de Movilidad realmente es una herramienta que esta ley de movilidad sostenible pues le dará de alguna manera un empaque, será un órgano independiente, pero no hemos querido esperar a que esta ley esté aprobada. ¿Por qué? Porque ya basta de hablar de movilidad sostenible y vamos a empezar pues a disfrutar de la movilidad sostenible, ¿no? Tenemos sobre la mesa sobrados estudios sobre cuáles son las herramientas, fórmulas para empezar a movernos de una manera más sostenible, para descongestionar pues nodos logísticos, para descongestionar pues arterias de acceso a principales capitales. Bueno, pues pongámoslo en marcha. Y por eso hemos creado el Laboratorio de Movilidad, donde yo creo que es un espacio ideal para que las administraciones colaboren entre sí, porque esto no es una cuestión de que el Gobierno de Canarias vaya solo. No, esto es una cuestión de que municipios, cabildos, Gobierno de Canarias y empresas privadas y ciudadanía pues empiecen a colaborar, porque si no, no vamos a llegar. Y para ahí, pues hemos puesto ya dos proyectos pilotos en marcha, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, y seguiremos poniendo pilotos en el resto de islas, que lo que van a hacer es poner en marcha mecanismos pilotos que si son un éxito se podrán extrapolar y replicar en sitios parecidos, y al final es una cuestión de recabar datos de la experiencia empírica y ver qué fórmulas son mejores para nuestro archipiélago y para reducir esa carga de vehículos en las carreteras. ¿Cómo se está adaptando Canarias al cambio climático? Ahora que tenemos la situación de la Dana, por cierto que en este momento está compareciendo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante una comparecencia que ha pedido de motu propio para dar explicaciones sobre lo que está haciendo el Estado hasta ahora en la zona y sobre todo lo que se está haciendo, el paquete de ayudas que se están poniendo en marcha para los afectados, aunque luego los afectados nos están contando a diario pues otra manera, ¿no?, de entender la realidad. Lo que es obvio es que el cambio climático ha llegado como un azote para aquellos que todavía tenían una mínima duda o no querían achacar esos cambios en los cultivos, esos cambios en el clima a una realidad que prácticamente es evidente y que quien mejor lo sabe, por cierto, es el sector primario, ¿no?, que es el que está en el campo todos los días. ¿Cómo se puede adaptar Canarias a todo esto o qué se está haciendo desde el Gobierno? Bueno, lo primero, nuestros corazones y nuestros sentimientos con todas las familias y afectados por este trágico incidente de la Dana que se ha llevado por delante casas, vidas y sueños, ¿no? Y por supuesto toda la solidaridad del pueblo canario, que lo hemos demostrado, igual que el resto lo demostró con La Palma cuando tuvimos la crisis volcánica. Pues Canarias lleva mucho tiempo preparándose para esto. Hace 20 años que Canarias empezó una estrategia en cuanto... Hay varias vías, ¿no? Una es la vía de la mitigación, que es la que estamos hablando, pues ley de movilidad sostenible, ley de cambio climático, reducción de emisiones, es lo que llamamos mitigación. Pero luego hay otra parte que también se está trabajando desde hace mucho tiempo con una estrategia, pero que vamos un poco lentos por lo costoso que es la implementación, que es la adaptación de nuestras infraestructuras a esos cambios climáticos. Y es a la previsión en esas nuevas infraestructuras a esos cambios climáticos, pues cambios de corrientes, subida del nivel del mar. Canarias, por su situación archipelágica y ultraperiférica, es más sensible que cualquier otro territorio al cambio climático. Y de ahí la justificación a todas estas normativas y herramientas que estamos poniendo en marcha. Canarias lleva más de 20 años trabajando, además Esplan es una herramienta del Gobierno de Canarias que está trabajando en esa estrategia de Canarias para ese cambio, ¿no? Y te digo, son dos patas que van de la mano, ¿no? La mitigación y la preparación, tanto de infraestructuras futuras como la adaptación de las que ya tenemos. Hablo de carreteras, de infraestructura viaria, es decir, cualquier proyecto que a día de hoy un cabildo o el Gobierno de Canarias proyecte, ya sea la ampliación de una vía o una infraestructura ferroviaria o un túnel, tiene que tener una parte de ese proyecto que va preparado para ese futuro cambio climático. Esto es una realidad que nadie puede negar y las administraciones tienen que hacer todo lo posible para adaptarse a ello, siempre sabiendo que los incidentes meteorológicos siempre van a ser superiores a la preparación que tengamos, pero eso nos obvise para estar preparados. Efectivamente, por eso Canarias aspira a convertirse en un referente nacional e internacional en una ley de movilidad sostenible. Es decir, usted decía al principio de esta entrevista, no tenemos un precedente, tenemos un lienzo en blanco, ¿no? No tenemos una comunidad autónoma que tenga este tipo de leyes adaptadas a un territorio tan distinto. Exacto. Podría servir para todo el triángulo macaronésico, por ejemplo. De hecho, hay pocas leyes en el Estado español. De hecho, solo hay 2 o 3 comunidades autónomas que han optado por una ley de movilidad sostenible.
De hecho, incluso algunas es dentro de otras legislaciones, incorporan normativas de movilidad, pero no una ley de movilidad sostenible como tal. Y por supuesto seríamos los pioneros porque somos el único territorio con estas características en el Estado español y muy poquitos hay en Europa. Tenemos una estrategia ya con la Macaronesia. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que presentamos a los proyectos MAC, que vamos a seguir insistiendo, y tenemos una agenda tanto en Azores como en Madeira como en Cabo Verde, donde Canarias se muestra como referente en esta comunicación interinsular. Canarias es un referente, es decir, podemos decir que somos uno de los archipiélagos mejor conectados de Europa y del mundo. Y eso hay que presumir de ello. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues repensar toda esa conectividad envidiable bajo parámetros de sostenibilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esa agenda pues ya la hemos iniciado en Cabo Verde. Próximamente nos dirigiremos a las Azores y vamos a intentar pues exportar todo ese know-how para que nosotros también seamos un referente para otros archipiélagos que no han tenido pues el desarrollo y la previsión que sí que ha tenido Canarias y que seguirá teniendo, pues teniendo esta primera ley de movilidad sostenible. Bueno, ustedes estuvieron este sábado también en Fuerteventura, algo que agradecía mucho la presidenta del Cabildo, el alcalde del municipio que acogía este cónclave. Toda Coalición Canaria en Peso, cargos orgánicos, se reunían en el Centro Insular de Juventud, algo que creo que es muy positivo también para las islas no capitalinas, que vean que también los dirigentes de otras islas también se desplazan y conocen de alguna manera a las personas de esta realidad, ¿no? ¿Cómo fue esa jornada? Bueno, pues fue estupendo, ¿no? Es decir, nosotros nos consideramos un partido de base, ¿no? Somos un partido que ha crecido de la tierra, del vecino, de los municipios, es decir, somos un partido que se construye de abajo hacia arriba. Y esta realidad no la vamos a perder jamás porque al final esa toma de contacto con la ciudadanía, con los vecinos, hace que respetemos y que defendamos la singularidad de todas las islas y por eso también este periplo que he iniciado yo, que bueno, que lo he iniciado en Lanzarote, tocó Tenerife casi porque quedaba de paso y luego Fuerteventura incluso antes que Gran Canaria. Tenemos esa sensibilidad y la tenemos básicamente por lo que te digo, porque somos un partido que nace de la municipalidad y por eso es muy necesario que hagamos encuentros como los que tuvieron lugar el sábado, porque ese contacto que la pandemia nos hizo echar de menos y que tenemos que poner en valor cada vez más, nos ha hecho saber que el roce hace el cariño, que del contacto se fortalece la familia, que de ese respaldo a todas y cada una de las islas con presencialidad es absolutamente necesario y por eso el partido al que represento lo tiene clarísimo y lo hace y lo va a seguir haciendo, pero no solo como partido, sino como institución. Y es una cosa que yo tuve perfectamente clara desde el principio, que para ser una buena directora general de transporte tenía que conocer la singularidad de primera mano de todas las islas y por eso nunca vamos a dejar de visitar a las islas no capitalinas, a las capitalinas, a los municipios, a la singularidad dentro de la singularidad, como decía, de La Graciosa y de otros muchos municipios dentro de las islas, que muchas veces hay municipios en dos islas que tienen más relación que municipios dentro de una propia isla, por las realidades tan diferentes que tienen y por supuesto hay que estar, hay que hablar y hay que tocar tierra para entenderlo. Por ejemplo, la falta de conexión entre Betancuria, por ponerle un ejemplo, y Caleta de Fuste, ¿no? En una localidad hiper mega turística y un pueblo, uno de los más bonitos de España, por cierto, la Villa Histórica, que está reclamando que esas guaguas, esos turistas tengan un punto de conexión para que ese dinero se inyecte en los comercios tradicionales de la zona. En Fuerteventura seguimos teniendo carencias de transporte, eso se ha unido a esa normativa que permitía la gratuidad del transporte. La ciudadanía ha respondido, efectivamente, todo el mundo quiere coger la guagua, pero no hay suficientes guaguas para todo el mundo. ¿Esto usted lo observa también en otras islas? Claro, y de hecho estamos preparándonos desde hace mucho tiempo, porque es una realidad que para nosotros es mucho más complejo absolutamente todo, ¿no? Como el hecho de sacar un concurso, licitar, adquirir una guagua, cuando la adquieres, que esa guagua llegue aquí. Hablamos de procedimientos que pueden durar hasta 2 años para poner una guagua nueva en servicio, ¿no? Entonces, no somos ajenos a ello, pero llevamos trabajando desde el año pasado para que eso sea una realidad. Mira, la gratuidad, algo que vino realmente a amortiguar los bolsillos de las familias canarias, que vino de alguna manera a compensar la inflación, se ha convertido en todo un revulsivo hacia una movilidad más sostenible. Hemos subido una media de un 44% de nuevos usuarios, es decir, de cada 10 personas que están en la guagua, más de 4 son nuevos usuarios. Eso es captación de usuarios nuevos, eso justifica tener que seguir luchando para que el año que viene pues esta gratuidad se mantenga, porque es la única forma que tenemos de conseguir
por ir caminando, poner guaguas nuevas, que las guaguas sean cada vez más rápidas, más cómodas, más seguras y menos ajustadas, porque ahora es verdad que van llenas, para que no perder esos usuarios captados y seguir captando nuevos usuarios. Es por ello que llevamos desde el año pasado pues inyectando financiación en los cabildos. Hemos inyectado 50 millones dirigidos a todos los cabildos pues para compra de flota nueva, para poner nuevos vehículos, para reorganizar la flota. Pero como he dicho, eso tardará 1 año o 2, pero ya hemos empezado el año pasado, a tener un mayor impacto y que la ciudadanía lo empiece a notar en el día a día. ¿Se mantendrá la gratuidad? Nos han confirmado que va a haber financiación para la gratuidad. Lo que no nos han confirmado es si esa gratuidad va a estar condicionada o dirigida a segmentos poblacionales. Tenemos a lo largo de la siguiente semana y la siguiente determinados contactos y reuniones con el Ministerio para que nos vaya aclarando primero cuándo nos van a llegar los fondos de este año, que todavía no han llegado, y eso está tensionando mucho los servicios de las concesionarias y de los cabildos, y cuándo, cómo, en qué condiciones se va a prorrogar la gratuidad el año que viene. De hecho, efectivamente, lo están comentando sus compañeros, el presidente del Gobierno, el vicepresidente del Gobierno, Fernando Clavijo, Manuel Domínguez. Canarias se expone, igual que otras comunidades autónomas, a unos presupuestos a ciegas, ya que no sabemos qué va a pasar con los remanentes de tesorería, qué va a pasar exactamente con el dinero, sobre todo en materia de infraestructuras, agua, conectividad. En el caso de la gratuidad también de las guaguas, todavía Pedro Sánchez no ha comparecido ante esta problemática que a veces nos ha unido con esa bonificación del 75%, y otras veces nos distancia cuando el Estado adeuda 1.000 millones en materia, como hemos visto, de carreteras, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahora que hablamos de transporte. Es innegable que la situación de la política estatal nos está afectando a lo más básico, ¿no? Aquí Fuerteventura es una isla que realmente sufre la sequía muchísimo más que el resto del archipiélago. Imagínense esperar por esos convenios hídricos, por esa financiación absolutamente necesaria para lo más básico, ¿no? Y la conectividad no es ajena a ello. Esto hace ver una y otra vez la necesidad que hay de tener pues un grupo parlamentario fuerte en el Congreso de los Diputados que realmente pues doblegue los intereses como otras comunidades autónomas consiguen, ¿no? Aún así tenemos a Cristina Valido, nuestra diputada, haciendo valer y repitiendo una y otra vez que crisis migratoria, recursos para las situaciones más básicas como emergencia hídrica, pues el convenio de infraestructuras educativas, hablamos de conectividad, gratuidad de las guaguas, son cuestiones que nos afectan día a día y necesitamos que España entienda esta situación. Y obviamente esta situación en el gobierno de España pues nos está afectando. Tanto es así que a un mes de acabar el año pues no hemos recibido los fondos de la gratuidad, no sabemos cómo se va a prorrogar la gratuidad, y eso los cabildos pues necesitan para el simple hecho tecnológico de decirle a las canceladoras cómo tienen que etiquetar el bono, si trimestral, si mensual, si gratuito, si no. Es decir, es realmente un trabajo que nos cuesta 2 o 3 meses solo implementarlo, y todavía no sabemos lo que nos va a deparar enero. Nosotros lo que hacemos es todo lo que está en nuestra mano, a través de todos los medios, reuniones, presionando, obteniendo la máxima información y coordinándonos con todos los cabildos y poniendo planes de contingencia aquí en Canarias para que la falta de respuesta de España no conlleve a un desamparo de la ciudadanía canaria, ¿no? Pero es cierto que, en fin, en estos momentos se hace muy necesaria la presencia de un grupo nacionalista en el Congreso de los Diputados, pues que doblegue estas situaciones tan horribles en el Parlamento español. Bueno, Cristina Valido también nos ha acompañado en Fuerteventura el viernes. Estamos muy arropados últimamente, las cosas como son. Y además también nos informaba sobre el posible traslado de la central eléctrica del Charco, algo que está asfixiando la ciudad de Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, y que además el Cabildo Insular ya ha solicitado en qué emplazamiento debería estar el complejo ambiental de Zurita. Y vamos a ver si el Estado lo contempla, además de asuntos como esa construcción de un centro de inmigrantes que el Cabildo tuvo que enterarse a través de la prensa cuando lo aprobó el Consejo de Ministros. Estas son las cosas que están pasando a 2.500 kilómetros de distancia. Por eso es importante efectivamente tener representantes. Les quedamos muy lejos.
Les quedamos muy lejos y gracias a que tenemos a Cristina Valido, que su voz vale por 1000, pero es cierto que lo ideal sería que estuviera acompañada para hacer fuerza. Bueno, pues eso depende de cómo se porten las urnas. Será en el año 2027, María Fernández. Espero que esta ley prospere, que salga adelante y que sea, pues eso, pionera para otras regiones, pionera en movilidad y en pacto, como decíamos, pacto verde con esa sostenibilidad que merecen estos tiempos. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre un placer, gracias. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos inmediatamente. Saben que ayer y hoy se está celebrando esas jornadas de accesibilidad en el Palacio de Formación y Congresos. Pues bien, ayer mantuvimos una interesantísima, hay que decirlo, mesa de debate donde sabíamos que hay un vecino en Fuerteventura que lleva 4 años, sin salir de su casa. La situación del inmovilizado, el encamado en el que se encuentra, se lo impide. Lo hablamos con las asociaciones que están trabajando para ello.